La paz es muy escasa en este mundo. Tal vez por eso la invocamos sobre todo en los epitafios. Descanse en paz, decimos resignados a que la tranquilidad se encuentre en el más allá. Vivir en paz. ¿Podemos? ¿Queremos? Frente al belicismo cultural y la crisis ecológica, ¿es necesario inventar nuevos pacifismos? Como casi siempre, las guerras proliferan, así como la violencia criminal y doméstica, el maltrato animal, las desapariciones, los trastornos de ansiedad. Paz. ¿Sabemos cómo usar esta breve y enorme palabra? Para aprender a hacerlo, convocamos otras voces: justicia, contramáquinas, laboratorios, futuro, memoria, espíritu y Datong. Buenas noches, gracias como de costumbre por estar sintonizando este programa en el que hoy pues, nos toca hacer algo histórico, sabio que estén viendo ahorita, porque fíjense que hoy inauguramos una nueva era, hoy inauguramos una nueva etapa de Revista de la Universidad. El episodio pasado, si lo sintonizaron, sabrán que estuvimos hablando con Jorge Comensal, el nuevo director, y pues hoy toca inaugurar una nueva era y un nuevo tema, por supuesto. Y este primer tema para la nueva era de la Revista de la Universidad es paz, ni más ni menos, un tema enorme, importantísimo, paz. Y pues aquí en el programa pensamos que quizá para inaugurar también esta nueva era en el programa, queremos invitar a alguien que fuera nuestro padrino, ¿no? Alguien que nos hiciera estos honores de padrinazgo, que tuviera que ver con paz. Y entonces, pues, para abordar algunos de los temas que consideramos pues, más relevantes, más apremiantes, como podría ser los conflictos por territorio, ¿no? Y por tierra, o los desplazamientos sociales, desplazamiento forzado, tan, pues, de alguna manera reiterativos en nuestro país y en otras regiones de Latinoamérica. Así que para explorar esto, invitamos al geógrafo político Emiliano Díaz Carnero, que les cuento brevemente que Emiliano, además de geógrafo y político, es educador y facilitador de diálogos, es investigador por México de CONACYT, antes cátedra, adscrito en el COLEF de Ciudad Juárez, coordina el grupo de trabajo Movimientos Socioterritoriales en Latam y el Caribe de CLASCO, así como el del Instituto de Geografía para la Paz, del cual también fue fundador. Es autor de numerosos artículos publicados en revistas y antologías académicas, y actualmente se encuentra realizando aquí un sabático en el Instituto de Geografía de la UNAM. Así que, Emiliano, pues un verdadero gusto que seas padrino de esta nueva era. Pues muchísimas gracias por la invitación y un gran honor pues empezar con este nuevo ciclo de la revista y de la UNAM también. Y del país, esperemos. Y del país, sí. Oye, les voy a contar que no es fácil hacerse con un geógrafo. A lo mejor ustedes piensan que sí, pero resulta que los geógrafos se mueven un montón. Y yo lo que he estado intentando pescar a Emiliano en estas últimas semanas, pues siempre está en un lugar diferente. No sé si nos quieres contar un poquito esas andanzas, de dónde vienes ahora. Bueno, ahorita la última estuve en Oaxaca en un encuentro por el clima y la vida, es el encuentro Anticop, organizado por movimientos de base, movimientos de defensa del territorio en Oaxaca. Y es un primer esfuerzo, el cual creo que fue muy importante e interesante, con mucho potencial, porque es la primera vez que se articulan las luchas ambientalistas, las ONGs ambientalistas, todo el movimiento ambientalista, con las luchas de las comunidades y los movimientos por la defensa de la tierra y el territorio. Entonces creo que fue un buen ejercicio de diálogo esta experiencia. El Anticop, ¿y va a suceder siempre, todos los años? Bueno, parece, pues es la idea, digamos, empezar a tejer y ir dialogando para ir echando acuerdo, como se dice, ¿no? No, está buenísimo, me parece muy interesante. Y bueno, pero luego ya viendo también tu currículum, esas andanzas, ¿no? Cada 3 semanas te mueves a algún lado diferente. Oye, si me hubieran dicho que eso era estudiar geografía, no dedicarte a la geografía. Bueno, creo que ahora sí, para empezar a poco entrar en materia de la geografía para la paz, ¿no? Tendremos que ir desconstruyendo los conceptos y a lo mejor hay que empezar, pues ahora sí que por el principio, que es la geografía y los tipos de geografía, porque a lo mejor tenemos mucho ese bagaje de geografía como te la enseñan en la secundaria, ¿no? Que es un poco el mapeo del territorio, ¿no? Hasta ahí llega, pero luego hay geografía obviamente pues, política y hay geografías al servicio de diferentes cuestiones. Sí,
Mira, a mí, bueno, la geografía me apasiona, es algo que me cambió la vida, y me encanta haber estudiado geografía y haber estudiado geografía latinoamericana. Porque pues, la geografía es una ciencia moderna que surge, digamos, en las universidades europeas a finales del 1700, 1800, principalmente Humboldt y Richter son los que la institucionalizan desde esta lógica de ciencia natural. Pero la geografía tiene una práctica milenaria, digamos, desde los griegos, desde los persas, y saliendo, digamos, de la colonialidad europea, todo pueblo y todo estado siempre ha tenido una práctica geográfica sobre el espacio. Entonces, la geografía tiene esta práctica milenaria que comparte con la filosofía, la economía política, la reflexión sobre el derecho y las leyes. Y ha tenido un rol importante porque la práctica geográfica que tiene que ver sobre el espacio, pues es un rol estratégico, ¿no? Es un saber estratégico que se culmina en el mapa. El mapa es como la síntesis de muchos conocimientos que siempre han estado de la mano del gobernante, ¿no? Del tlatoani, del faraón, del emperador, del senador. Como es un saber estratégico, siempre ha sido un saber muy ligado al poder, a los estados y principalmente a la guerra. ¿No? Hay un geógrafo francés que se llama Yves Lacoste que él habla de la geografía como un arma para la guerra. Y yo justamente parafraseando a Yves Lacoste y jugando y debatiendo con él, le digo, pero también es una geografía al servicio de la paz. Claro. ¿No? Y ahorita entramos a eso. Pero, por ejemplo, algunos ejemplos de la estratégico de la geografía lo podemos ver en los colegios de geografía o en las asociaciones de geógrafos que jugaron un rol muy importante en la época colonial e imperial, ¿no? La Royal Geographical Society en Londres, ¿no? La Sociedad de Geógrafos de Inglaterra, de Alemania, que junto con los antropólogos y antropólogas, pues mapeaban el mundo, veían qué recursos hay, qué pueblos hay, qué culturas hay, y regresaban a los centros de poder, y ahí empezaban los tejes y manejes de colonizaciones, de guerras, de invasiones, o de rutas comerciales y de imperios. Entonces, por eso digo, siempre fue un saber estratégico ligado al poder y muy enfático en la cuestión del comercio, del gobierno y de la guerra. Pero ahí es donde yo digo, también puede servir para tiempos de paz, ¿no? Y esta geografía pues siempre surgió a partir de una concepción del espacio. Siempre como concibes el espacio es como haces la geografía, y eso es algo importante que hay que tener en cuenta, porque la geografía como una ciencia moderna pues ha evolucionado sus concepciones del espacio. Pasamos de entender el espacio como superficie terrestre, como el espacio o escenario, a concepciones más complejas del espacio, como el espacio absoluto, el espacio relativo, el espacio relacional, ¿no? Y eso te hace, por ejemplo, la geografía que estudia el espacio absoluto, pues es la geografía positivista, la cuantitativa. La que estudia el espacio relativo es la geografía de la percepción humanista. No es lo mismo cómo vive la ciudad alguien que tiene carro, alguien que tiene que trabajar en transporte, claro, se mueve en transporte público, ¿no? Entonces la percepción del espacio cambia. Y la del espacio relacional, que es la que más me gusta y es en la que yo me enmarco, viene justamente de Milton Santos, geógrafo afro-brasileño muy importante, que él dice, junto con Lefebvre, pues que el espacio es un producto social, que se construye socialmente a partir de relaciones y procesos. Y ahí entran pues relaciones de poder, ¿no? Y ahí entra la geografía política, por ejemplo. Claro. Oye, y entonces ya, ok, ahí estamos ya empezando a tirar también hacia la geografía para la paz. A lo mejor hay que completar ese otro lado, que son un poco los estudios de paz, ¿no? Y la resolución de conflictos, finalmente, que también... Claro. Ahí eso es algo que yo he tejido, digamos, la geografía para la paz se compone, desde mi punto de vista y desde mi práctica, de 3 elementos. Geografía política, derechos humanos y diálogos y transformación de conflictos. Entonces, pues la geografía política la estudié en la licenciatura y en el doctorado, que lo hice aquí en la UNAM, orgullosamente UNAM. Pero los estudios de paz, yo me di a la tarea de meterme a estudiar, al grado que me he vuelto mediador y facilitadores de diálogos, y en esta escuela de transformación de conflictos. Los estudios de paz surgen principalmente a mediados de los 50 con un noruego que es Johan Galtung, que realmente él, todos los trabajos de paz, el 50% de los trabajos que hay de paz hoy en el mundo es obra de él.
La ONU agarra mucho de su teoría para el análisis de conflictos y la intervención, pero Galtung desarrolló la teoría de la paz y él habla de que hay dos tipos de paz. La paz entendida negativamente como ausencia de violencia y la paz positivamente entendida como acciones que generan condiciones para que haya paz, o como uno dice, con justicia y dignidad, ¿no? Entonces, la concepción tradicional de la paz es siempre ausencia de violencia, pero esta concepción más moderna, digamos, más actual, la paz se tiene que construir, se tiene que trabajar. Claro. Y la cuestión de la paz tiene que ver también con la violencia, porque la violencia no es innata al ser humano, ¿no? Los conflictos son innatos, tenemos siempre conflictos, siempre hay incompatibilidad de metas y objetivos entre personas y grupos. Y cuando son mal manejados estos conflictos es donde puede haber potenciales de violencia. Entonces, así como ha habido institutos de la guerra, ejércitos y presupuestos que se dedican a la guerra, lo que los trabajadores de paz decimos es que también tendría que haber instituciones y presupuestos que estudien y trabajen por la paz, ¿no? En igualdad de proporciones, como es la inversión en guerra, en armamento, pues también se necesita invertir en paz, en institucionalidad, en condiciones, en educación, ¿no? Porque Galtung habla de dos tipos de violencia. Las violencias directas, que es la más visible, que es la agresión física, mental, emocional, el hacer daño, el atacar, y es la que más se estudia. Pero hay violencias indirectas, y las divide en dos, estructurales o institucionales y culturales, y esas son las menos visibles. Por ejemplo, un ejemplo de violencia estructural es la desigualdad. Claro. ¿No? La desigualdad y la pobreza impide el acceso a ciertos derechos, impide el acceso a la educación, entonces impide el desarrollo de la persona. La violencia institucional es cuando algo está pasando, como la violencia generalizada en un país como nuestro, el dominio del narco de ciertos territorios y la evasión de problemas nacionales, entonces se vuelve una como negligencia y eso es una violencia institucional. Claro. O la violencia cultural, que es la menos visible, pero que es la más dolorosa y la más peligrosa, porque nos podemos acostumbrar a ella. Ejemplo, la violencia de género, que puede terminar en feminicidios, ¿no? Por ejemplo, tú vas a un restaurante, tú vas a un hotel, vas a un centro comercial, y el cambiador de pañales, ¿dónde está? Sí. En el baño de mujeres. Entonces, eso ya es una infraestructura, porque materializa la idea de que eso es trabajo de la mujer, es un rol femenino y no un rol de hombre también y de paternidad. Entonces, esa es una violencia cultural que va transmitiendo y se produce en el espacio. Al fin y al cabo es una construcción espacial, esa idea. Otro ejemplo que nos viene con Televisa, cuya empresa no queremos mencionar, pero que todos son güeros. Sí, claro. Todos son güeros. La corporalidad. Como si viviéramos en Noruega o en Finlandia, y siempre los personajes morenos, pues es el mecánico, el micro, entonces se reproducen estereotipos. Totalmente. Y eso pues va marcando la vida cotidiana de todas las personas. Entonces eso es una violencia cultural, poco nombrada, invisibilizada, pero que reproduce muchas violencias. Y que está perpetuamente ahí, que claro, y genera muchas fricciones, ¿no? O sea, porque además tienes este ambiente, digamos, con todos estos tipos de violencia perennes y pues te va generando una especie de hartazgo también, ¿no? Y se pone ahí la mesa, yo creo, para que cualquier chispita... O te acostumbras a ella, te acostumbras a ella y la normalizas, y por eso es que es más peligrosa. Chistes al respecto. Exacto, y hacemos escarrilla y todo eso. Humor. O la niñez que crece con esos estereotipos y los replica. Y reproduce, exactamente. Se nos acaba de agotar el primer bloque, vamos a ir al corte del programa. No le cambien, ahora que volvamos, vamos a entrar ya de lleno en conflictos y con varios ejemplos, ¿no? Aquí con Emiliano Díaz Carnero. Vamos y venimos, no le cambien. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de llegar, pues les damos la bienvenida. Estamos aquí inaugurando una nueva era de Revista de la Universidad, haciendo ecos, ¿no? a la nueva era de Revista de la Universidad, que pues en este es su primer número de esta nueva iteración, ahora bajo el mando de Jorge Comensal, pues se decidió dedicar el número a la paz, a este tema tan importante que es la paz. Y estamos hablando con Emiliano Díaz Carnero, que es pues nuestro padrino, digamos, de nueva era, de nueva temporada,
porque hace algo interesante, Emiliano, ¿no? Plantea este concepto llamado geografía para la paz, y que es pues que la paz hay que construirla, ¿no? Es lo que estábamos hablando. Y entonces hemos estado en el programa ya desmenuzando los conceptos que integran, y un poco hablando de las violencias y cómo muchas de estas violencias ni las notamos, las damos por sentado, están en nuestro ambiente social, vaya, pero ahí están, ¿no? Tirando. Entonces creo que ahora sí podremos entrar ya como al concepto de geografía para la paz y cómo se instrumenta, ¿no? Y quizá con algunos ejemplos, no sé. Sí, claro. Digamos, si planteamos esta idea de que la paz hay que aprenderla, hay que dotarse de herramientas para dialogar y evitar la violencia cuando hay conflictos, o sea, la educación juega un rol muy importante para formarte con concepciones de paz un poco más modernas y con herramientas para dialogar y evitar el conflicto. Entonces, digamos, si la educación juega un rol importante en la paz y en el diálogo, en la transformación de conflictos, los derechos humanos cumplen un rol de referente. Digamos, con estándares internacionales nos dicen, bueno, aquí ya hay acuerdos y por aquí podemos ir. Pero el espacio, si es un producto social, por eso yo llamo geografía para la paz. Entonces, si la paz hay que aprenderla y el espacio es un producto social, pues construyamos ese espacio con condiciones de paz, con condiciones de justicia, de dignidad, de igualdad, de libertad, de bienestar, con un derecho al territorio, a decidir sobre tu territorio, ¿no? Entonces, por eso llamamos geografía para la paz, poniendo todas las herramientas de las geografías, porque hay varias geografías, al servicio de la paz y de los derechos humanos. Esa es la idea, digamos, general de la geografía para la paz, y sus tres pilares, digamos, es esto: todas las herramientas de la geografía en general, o de las geografías, en particular de la geografía política, que es mi formación, los derechos humanos como referente o marco de referencia para construir acuerdos, y de ahí haces un diagnóstico desde la geografía política de cómo está un territorio, cómo está una formación social, cómo está un pueblo, una comunidad, una región. A partir de los derechos humanos dices qué es lo mínimo que se necesitaría aquí para que haya condiciones de paz, y la tercera etapa es el diálogo. Entras a dialogar para construir esas condiciones. A partir de tu diagnóstico, tus referentes, y el diálogo se vuelve una herramienta muy poderosa. Y en la que yo me gusta hacer énfasis es en el diálogo intercultural en nuestro país, porque hay muchos Méxicos, y somos una nación pluriversa, con una ancestralidad muy potente que tenemos que retomar, con poblaciones afro, con comunidades diversas, términos de preferencias sexoafectivas, con divergencias, digamos, esto que se llaman las neurodivergencia, con capacidades motrices diferentes. Entonces, esta diversidad tiene que entrar en este país, en este nuevo acuerdo que tenemos que hacer para que nuestro territorio tenga condiciones de justicia y dignidad, o de paz, con un acuerdo entre todas las partes. Y ese diálogo multiactor, intercultural, es fundamental. Entonces, lo que yo me he dedicado a hacer, esta geografía para la paz, que es una herramienta teórica, metodológica, lo que yo hago tanto en el Instituto de Geografía para la Paz, en GeoPaz, en el CONACYT como investigador por México y cátedra CONACYT, en el Colegio de la Frontera Norte, en el COLEF en Juárez, en Claxo, ahora que tenemos un grupo de trabajo, es hacer investigación sobre las realidades, los contextos de alta violencia, qué está pasando en nuestros contextos con altas violencias, entendida estas como las múltiples violencias. Hacemos formación de personas, de estudiantes, de investigadoras, investigadores, autoridades, colectivos, movimientos sociales, iglesias, porque también son un actor fundamental, y hacemos incidencia en temas relevantes. Y esto lo he hecho en tres temas principalmente: en análisis y estudio de movimientos socioterritoriales a través de sus acciones colectivas, que tenemos un grupo de trabajo en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es CLACSO, donde hacemos un análisis de las luchas por tierra y territorio en 12 países de América Latina, a través de una metodología propia, particular, latinoamericana y decolonial. Otra cosa que hacemos es análisis de conflictos concretos, conflictos socioterritoriales, que yo le llamo, que son luchas por la tierra, el territorio, la propiedad y la soberanía de las personas que tienen derecho a decidir lo que pasa en su territorio. Es algo que yo he llamado
derechos socioterritoriales, que es algo que quisiera hacer en el futuro como una cuarta generación de derechos humanos, un sueño que algún día lo quisiera contribuir a su positivización en el derecho internacional de derechos humanos. Y ahí hemos estudiado pues situación en particular de pueblos indígenas en México, en el pueblo náhuatl del occidente de México y con los diversos pueblos del istmo de Tehuantepec, donde hemos adaptado esta metodología de Galton, pero a lo que yo llamo análisis geopolítico socioterritorial, que es identificar actores, intereses, relaciones de poder, para hacer nuestros diagnósticos, después ir con marcos de referencia de derechos humanos y posteriormente hacer diálogos para echar acuerdo, como esto que hablábamos al principio, y poder hacer planes de transformación y de incidencia. Y el tercer tema en el que he estado muy metido es, a partir de este análisis de los contextos de alta violencia, me he enfocado mucho en identificar los efectos de estos contextos con altas violencias, particularmente en el fenómeno del desplazamiento forzado y en las necesidades y derechos de las personas desplazadas forzadas internas. Porque una persona desplazada forzada es alguien que ha tenido que huir de su lugar de residencia habitual o de su lugar de trabajo. Lo ha hecho porque le ha pasado algo violento directamente o porque está viendo que ya viene, lo ve venir, sí, ¿no? A su vecino le pasó, a la vecina, al hijo de la vecina. Entonces dicen, me voy y huyo. Y eso en México no está tipificado como un delito. Ah, ¿no? No está tipificado como un delito, entonces por lo tanto no se persigue. Y tampoco hay un marco jurídico que proteja a las personas desplazadas. Entonces yo desde que estoy en la frontera, he tenido la oportunidad de convivir con personas en esta situación y nos hemos dado cuenta de sus necesidades. Tenemos una encuesta en el Colegio de la Frontera Norte muy específica que habla sobre las necesidades, sus expectativas. Y también vemos la falta de institucionalidad que proteja, que atienda, que acompañe y que sobre todo dé garantías de protección. Porque, por ejemplo, ellos son los mexicanos que están en esta situación, mexicanos, principalmente niños. Luego no me gusta mucho hablar de esto porque es una situación muy triste, hay mucha niñez en esta situación de desplazamiento forzado. Y cuando cruzan a Estados Unidos, por sus políticas de migración y de refugio que son racializadas, hay una alta tasa de negación hacia las personas mexicanas. 98% de las personas que solicitan protección en Estados Unidos son regresadas. Y cuando regresan a México, el Instituto Nacional de Migración lo que les ofrece es pagarles su boleto de camión para que regresen a su pueblo. O sea, ya se endeudaron, ya vendieron todo y el Estado mexicano... Y que además salieron por alguna razón. El Estado mexicano les compra su boleto a la muerte. Y esa es la única política que hay, más allá de lo que se ha legislado en la legislación de atención a víctimas. Pero que lamentablemente en nuestra situación es que es una institución que tiene un marco jurídico fuerte, pero un presupuesto nulo. Entonces no tiene capacidad de incidencia. Claro. Y está en proceso la ley de desplazamiento. Entonces son temas concretos que abordamos desde los diferentes espacios en los que tengo la oportunidad de colaborar, pero desde esta lógica de geografía para la paz. Correcto. ¿No? Sí, además en un país que no sabía esto que estás contando, que fuera tan terrible, lo que ya es terrible de por sí, porque que la gente sea desplazada por la razón que sea, cuando no despojada, ¿no? Muchas veces ese desplazamiento está dirigido para hacerse con todos los lugares de recursos naturales. Hay regiones enteras en este país donde gobiernan grupos criminales y donde tienen a comunidades indígenas, por ejemplo en la Sierra Tarahumara hay lugares donde comunidades tepehuanas y tarahumaras, rarámuris, son controladas absolutamente por el crimen y están esclavizadas. Sí. Y hay el fenómeno de desplazamiento es muy alto y además vemos este segundo factor de violencia cultural de discriminación donde dicen, ya vinieron los indígenas, bajan a Chihuahua a pedir apoyo y luego no los quieren ni inscribir en la escuela porque dicen, no, aquí no tenemos cupo porque pues ya ve que son tarahumaras. Entonces hay una doble violencia, triple violencia, ¿no? Y realmente ahorita lo que se tiene que hacer es atención directa a las personas que ya sufren este fenómeno, pero lo que yo ahorita me estoy enfocando y es parte del sabático que estoy haciendo aquí en la UNAM, en el Instituto de Geografía, es
hacer los análisis de los contextos de esta violencia para identificar las causas de este desplazamiento y posteriormente generar políticas de prevención, que es a lo que le tendríamos que estar invirtiendo, ¿no? A la prevención, al acompañamiento, y atender a quienes ya... cuando ya estás en el fenómeno, pero y después las alternativas, ¿qué va a pasar? Regresan a sus comunidades, se reubican en otro lugar, se les da protección en otro espacio, entonces, ¿qué se está haciendo para generar el retorno? Y eso es condiciones de paz. Por eso hablo de geografía para la paz. Tenemos que generar un territorio, una comunidad, un barrio, una ciudad con condiciones de paz, con justicia y dignidad. Pues muy bien, Emiliano. Se nos acabó el tiempo. Ustedes allá pueden, si les hizo ecos, pueden buscar la página de Geografía para la Paz. Digo, googleenlo y van a llegar rápido a Geopaz. Y pues a partir de ahí contactar a Emiliano y seguir la conversación para quien resulte eso provechoso, ¿no? En este país con tantas situaciones, digo, los radames es un ejemplo, pero hay muchos. Pues muchas gracias por sintonizar esta nueva era de la revista y pues nos vemos aquí próxima semana, misma hora, para seguir con ella. Buenas noches y gracias por sintonizar.